Hola a todos y bienvenidos al podcast Mi experiencia con Dios, con el Team Bufa. Les vamos a abordar como familia. Él era el chico popular del colegio. Tu historia estuvo marcada por Dios. Fue ahí, creo que tuve como mi mayor encuentro con el Señor. Estoy feliz de poder recibirles en este espacio tan especial. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de estar acá conversando con vos. Es muy lindo tenerles. Linda, muy linda. Hermoso porque hemos tenido ya varios episodios, pero en este les vamos a abordar como familia. Vamos. O sea, queremos poder conversar porque entendemos la pasión que ustedes tienen por los hogares. Tengo el placer de conocer a sus hijos y realmente puedo ver el fruto de lo que ustedes están edificando como familia. Entonces, la verdad, también pienso que el Espíritu Santo me está consintiendo al poder tener este tiempo para compartir con ustedes y conocer un poco de su historia, conocer su historia de amor, cómo Dios intervino en su historia. Y cómo es que han llegado hasta aquí, y sabemos que es el punto de partida para muchas cosas más que Él tiene preparadas para ustedes. ¿Y cuándo se conocieron? Nos conocimos, esto no tiene que escuchar mi hija Isabela. Muy bien. Nos conocimos en la secundaria. En high school, High sí. school sería. Sí. En O sea, eran año- adolescentes. Sí, Exacto. Wow. con barba, pero adolescente. Año 95. Yo barba no tenía, por las Sí, dudas, sí. para, Ni tenés. para ni vas a aclarar, tener. la barba era tuya. Año 95. Ahí nos conocimos en la secundaria. Ella estaba ingresando a la secundaria y yo saliendo ya de la secundaria. Muy bien. O sea Sí, éramos que chiquitos, conectaron ahí un año, Un año. básicamente. Ujú. Sí, en realidad ese año no conectamos Ok. así a nivel relación. Sí, empezamos Éramos- a ser amigos, sí. conocidos, amigos, y hasta que Sí, porque en realidad ahí como que había cierta Sí. distancia. Sí. Para decir la verdad, él era el chico popular del colegio. Muy bien. Eso Ah, está eso interesante, ¿no? Ahora parece más, pero en ese momento Ahora parece más. eh, ¿Qué pasó? era el rebelde, entonces no podían llevar pelo largo y él lo llevaba al límite. He visto algunas fotos, sí. Sí. Había que ir con corbata, él se ponía una corbata con Mickey Mouse, todo para, Sí, o la sea, rebeldía. de Wow. llamar la atención. Y yo la antítesis, era la chica que hacía todo lo Cumplía correcto. todo sí, todo. Claro, había que llevar la pollera hasta la rodilla. No quería llamar la atención. No, perfil bajo, buenas notas, éramos como, entonces me parecía un salame, diríamos en Argentina, Ya. no sé si acá se Sí, usa, claro. me parecía una gran Y dama. viceversa. Y Claro. viceversa. No conectamos, no conectamos. Sí, no hubo Qué ahí. tremendo. Tampoco compartíamos tanto, pero bueno, era como. No nos llamábamos la atención. Muy lo más bien, entonces, mínimo. ¿cuándo empieza realmente a haber un gusto que llama la atención? ¿Qué pasó que empezaron a conectar? Fue jugando al vóley, ¿no? Jugando al vóley. Sí. Bueno, yo jugaba mucho al vóley. En Argentina, de hecho, jugaba en un club y todo. Estuve entrenando mucho tiempo. Siempre me apasionó mucho el vóley y no estaba yendo a ninguna iglesia. Entonces, un amigo justamente de la secundaria, ya la habíamos terminado, me invita a ir a una iglesia a jugar al vóley. Con la intención de que pueda engancharme con la iglesia y volver, digamos, a estar conectado con el cuerpo. Y Esteban se llama. Y voy ahí y resulta que estaba acá esta chica. Que nunca me vio de la iglesia, porque obviamente Claro. El super correcta. yo estaba ahí firme. Y ahí- Y me enganché. Y ahí sí, ahí ya nos vimos. Yo, por lo menos, de entrada, nada. Y yo Siempre que me no, pareció lindo. que no hago deportes, a ir a jugar al vóley, evidentemente había una motivación extra Muy bien. por eso, y ahí empezamos una. O sea, que ¿cuánto amistad. tiempo dejaron de verse una vez que compartieron en los estudios? Meses. Sí, Meses. el verano 4, capaz. 3, 4 meses. Un poco nomás. Sí, fue enseguida. Y ahí empezaron a relacionarse, a crecer en la amistad y entonces empezó a nacer el amor. Así Yes. es. Empezó a Fue nacer. bastante particular. ¿Sí? Porque fue como muy rápido. Ok. Sí. Sí, que eso tampoco lo escuché de mi hija. Sí. Vamos a tratar que nos llegue. Dale, sí que no le llegue. Tú Ya te la escuchó, lanzaste. Ya Ya la está, escuchó, ya está. ya la escuchó. El primer beso lanzado. Sí, lanzado Total. yo. Siempre nuestra historia estuvo marcada por Dios.
Ok. Siempre. Qué hermoso es. Sí, yo no iba a la iglesia, pero nunca dejé de relacionarme con Dios. Nunca. Y siempre nuestro temor era poder hacer su voluntad. Y lo que pasó fue que, bueno, me parecía muy linda y fue como amor a primera vista casi, te digo. No a primera vista porque nos habíamos visto ya hacía meses en el colegio, pero no sé, fue todo como muy rápido, muy... No sé, es raro porque si vos ahora me tenés que pedir un consejo, yo te diría, si no la conocés a la persona, no podés estar enamorada de la persona. Pero no nos conocíamos tanto, pero hubo una conexión tan fuerte de una sola vez que creo que podría llegar a denominarse así amor a primera vista. Sí, me dijo, te amo, me quiero casar con vos. Fue como todo así muy... Wow. Y yo era muy chiquitita. Cosa que pasó ¿Qué edad muchos años. tenías? 15 casi. 15. Sí. Y ya él estaba hablando de matri. Todo. Claro, y yo Wow. estaba en otra instancia de la vida, pero sí siempre fue muy genuino, muy, muy real. Fuimos primeros novios de las dos partes y siempre decimos, si bien era genuino y era real, le faltaba madurez. Claro. Propio Sí, de la edad. re Entonces, chiquito. quizás con más acompañamiento hubiéramos demorado un poco más el camino, más amistad con propósito, porque después eso nos llevó a otros dolores de cabeza, porque éramos inmaduros y bueno, después vino toda la otra parte, que necesitamos 5 episodios del podcast para contar la historia completa, porque mira, si eso fue en el 96 y nosotros nos casamos en el 2009, o sea que de ahí hasta Tremenda que nos historia. casamos vienen varios capítulos. Entonces, definitivamente no fue un noviazgo mundano. No. No, porque cuando, bueno, como lo conocemos como mundanos, estaban en el planeta Tierra, ¿verdad? Sí, pero me refiero a que, claro, como contaba que Chapu no estaba en la iglesia y todo eso, entonces por ahí yo imaginé el vino bien lanzado con Paul y estaba ahí el respeto a la presencia de Dios y estaba ese cuidado también hacia ustedes. De hecho, bueno, te estaba diciendo, la conexión era re linda, nos pasamos muy bien y conectamos como muy de una sola vez, que de hecho preguntaste por el primer beso. Sí. Y a mí me salió decirle te amo antes de darle un beso. O sea, era tan fuerte lo que yo sentía por ella que primero le dije te amo y al tiempo después vino el beso, obviamente. Pues ya tuvo su efecto toda mi ternura, mi dulzura. ¿Y cómo eso tan bonito empezó a desmoronarse un poco? ¿Qué fue lo que pasó? Sé que era un amor bastante inmaduro, pero ¿cómo se empezó a desmoronar? ¿Cuántas veces volvieron y se separaron? No sé. No sabemos. Se perdió la cuenta. Se perdió la cuenta. Sí. Lo que pasa es que naturalmente, si en cualquier área, en cualquier aspecto de la vida, en cualquier relación, aún en la naturaleza, lo que no evoluciona, de alguna manera se estanca y se muere. Entonces, como nosotros, bueno, pasamos 1 año, 2 años, queríamos hacer las cosas en orden, en santidad, pero llegó un momento que ya, no podíamos casarnos porque éramos muy chiquitos, entonces, bueno, quedamos en una instancia bueno, que éramos casi como amigos, entonces, bueno, no, y ahí fue que empezamos como, cortábamos no porque pasaba algo, sino porque como no podíamos avanzar, bueno, nos desmotivábamos, no sé. Sí, el punto clave fue que nos pusimos novios muy chicos, muy chicos. Entonces, y no teníamos pensado casarnos tan chicos. Entonces, naturalmente, una relación que está lista para dar el próximo paso a nivel vínculo, no a nivel madurez, porque no era nuestro caso. Claro. El próximo paso era ya casarnos después de 2 años y medio de noviazgo, una relación súper linda. La verdad, gracias a Dios, siempre nos entendimos mucho. No es que no discutíamos, obviamente, encima éramos chiquitos, pero siempre nos entendimos mucho. Y como el próximo paso no fue casarnos, ahí se desmoronó. Pasó que, dijimos, éramos chiquitos igual. Dijimos, bueno, casémonos y dale. Y como que no fue que hubo una propuesta de casamiento, era naturalmente, digo, bueno, y ahora que nos toca casarnos. Es el siguiente paso. Claro. Y por parte de mi familia estaba como el mandato también muy fuerte de tenés que recibirte antes de casarte.
Entonces eso a mí me pesó mucho. Y sí, creo que hubiéramos sido igual muy chiquitos si nos casábamos en esa época. Pero en ese primer momento yo di un paso para atrás. Y es decir, para hablarlo bien en concreto, ¿no? Habíamos dicho de casarnos, habíamos contado un poco a la familia y ahí yo después de eso di un paso para atrás. Y naturalmente a partir de ahí la relación se resintió muchísimo, por más que ella a lo mejor entendía el contexto y todo, pero ya a partir de ahí empezó a venirse abajo la relación en esa época, ¿no? Y si bien en mi casa también el mandato era estudiar, de hecho yo tengo 2 carreras universitarias, o sea, eso lo mamé. En mi casa la familia es una prioridad. Entonces los acompañamos, lo pueden hacer juntos, pueden formar una familia y por ahí en el caso de él, al no haber como una familia que contenga no, esto te puede desviar de tu sueño, tus metas. Entonces, bueno, en eso, que eran 2 mundos que se encontraban, fue que empezó como el desgaste. Pero yo creo que de esa etapa, en algo que fue hermoso, que creo que es la base hasta el día de hoy, que en esas oraciones que hacíamos inocentes, muy puras, muy inocentes, sin entender mucho, una oración que hacíamos siempre, le pedíamos, y que aún hacemos, le pedíamos a Dios que nos enseñe a amarnos con su amor y no con el nuestro. Y orábamos eso una y otra, cambiar en nuestro amor por tu amor, hacernos una transfusión de nuestro amor por tu amor. Y esa fue como una oración que la sostuvimos, que hoy la vemos en perspectiva y decimos, wow, no teníamos el entendimiento de lo que es realmente amar, no con un amor humano, sino con su amor. Y eso siempre fue muy lindo, muy puro y formó una base que a pesar de que trastabillamos muchas veces en el camino, después obviamente él quiso muy fuerte. Después obviamente él quiso casarse y vino con la propuesta y yo la revancha. Claro, corazón herido, le dije no. Ahora no. Y bueno, ahí pasamos otra temporada de distanciados y esa fue como un poco más fuerte, prolongada. Sí, porque él se va a vivir a Buenos Aires, o sea, vivíamos en la misma ciudad y a él le sale la oportunidad de trabajar en canción en Buenos Aires, que es donde conoce a Marcos, a Jan y a todo, donde inicia todo Toma tu lugar. Y bueno, y ahí pasamos lo que decimos los años de silencio. Los años de silencio, así como entre en el la Antiguo Biblia. y el Nuevo Testamento. Tuvimos ahí nuestros años en el medio. Y después nos volvimos a... Bueno, viniste una vez más a Buenos Aires. Sí. Yo ya iba decidida que sí, me quiero casar, me arrepentida. O sea, primero yo me eché para atrás. Claro. Después voy yo. Bueno, esa primera, como para cerrar esa etapa, algo clave para rescatar es de que nos pusimos novios muy chiquitos. Claro. No para nada recomendable. ¿Cuál es la edad? Un paréntesis ahí. ¿Qué interpretan? ¿Qué creen? ¿Cuál es la edad correcta para que 2 muchachos realmente empiecen a hablar de esto? Me quiero casar contigo, quiero hacer una familia. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que, no sé si ponerle un número a la edad, Sí. porque tiene que ver con una madurez más que con la edad. A veces puedes tener 24 y pensar como una de 16. Eso es correcto. Entonces creo que hay varios factores y lo estoy pensando a medida que te lo digo porque Yo todavía lo estamos sé. elaborando con Poli. Nuestros chicos están relativamente chicos. Pero el tiempo se va muy rápido. Sí, lo charlamos. Pero por eso creo, puede haber un número como para decirle, bueno, pero ponerle un número, estándar, okay, un estándar. pero sí tiene que ver con una madurez propia, individual, con una madurez obviamente con el Señor y con una madurez también de independencia, que tiene que ver con las finanzas y con la independencia con tus padres. 3 puntos importantes. Claro, entonces si vos lográs cierto nivel que tiene que ver todos esos 3 con la madurez, cierto nivel de madurez en esos personal, pilares, creo que con el Señor para pensar en casarte. y con tus recursos. Claro. Muy bien. Sí, si pasa antes que uno tiene, como nosotros, o sea, nosotros nos enamoramos, o sea, no hubiera sido muy difícil reprimir eso o decir que no suceda. Pero sí, si sucede antes, creo que hay otras instancias de poder hablarlo con tus papás, con un líder, seguir un consejo, que eso hubiera sido para nosotros maravilloso. La edad y todo muy solo hicimos. Claro. Todo muy solo hicimos. No teníamos quien nos camine al lado como para aconsejarnos. Acompañarles. Sí. Claro.
Entonces eso hubiera sido, uno puede empezar a orar y puede, antes de iniciar otras cosas. Vayan despacio, no tengan este tipo de conversaciones. Hay que crecer en estas áreas, disfruten de la amistad, construyan la amistad, no echen a perder esta temporada tan bonita por adelantarse. Bueno, porque la adolescencia con las hormonas es todo y por ahí te pasa y después a los 2 días te pasa con otro, entonces no era tan de Dios. Claro, entonces mejor pausar y ir paso a paso. Muy bien, entonces van y vienen, luego ya Poli va decidida. Va decidida. Primero yo me eché para atrás, después Poli se echó para atrás. Poli viene decidida al todo. Llevo a mi amiga, a mi hermano, vamos a Buenos Aires a paran en mi casa, una casa donde estaba viviendo con amigos también, pero bueno, paran ahí. Y resulta que yo la noche anterior había salido con una chica para conocernos y medio que me había enganchado. Y ahí tocó de vuelta la marcha atrás. Por un día, hubiera llegado un día. ¡Poli! ¡Un día, Poli! Un día antes. Yo también quería que llegues antes. ¿Y te sinceraste entonces con ella? Sí. Claro. Ayer salí con alguien. Sí, fue raro para mí, porque en realidad yo veía que había cosas que me seguían pasando con ella también. Fue rarísimo. Pero siempre fuimos como fieles, entonces cuando él estuvo en otra, bueno, listo, chao, me vuelvo y a otra historia. Entonces, ¿Y en ese mismo momento te lo blanqueé? Ya no me acuerdo, no sé, pero sí, pero ahí, volviste con tu corazón. No, claro, sí, llorando, un mar de lágrimas, así de flaca de no comer, toda esa angustia. Sí, lloramos un montón. Sufrir, escuchando todas las canciones que te hacen llorar. Y bueno, y ahí pasó un tiempo difícil. Yo también probé tener otra relación. Nos fue muy mal a los dos. Nosotros creíamos que era fácil estar de novio con alguien porque era nuestra experiencia. Como nosotros nos llevamos bien, dijimos, bueno, es fácil. Si no es con uno, es con otro, pero nada que ver. No, muy difícil. Y este pensamiento yo lo voy a poder cambiar. Si la persona no quiere cambiar. Relaciones, los dos, marcadas por muchos celos, se inventaba historias. No, nos pasó, fue traumático, ¿no? Sí. Para los dos. Sí. Sin saberlo, ¿viste? Cada uno estaba viviendo en su propia historia. Sí. Pero yo me acuerdo que en esa temporada de cuando ya había terminado la otra relación y de estar muy, muy triste, muy angustiada, fue ahí, creo que tuve como mi mayor encuentro con el Señor. Fue, creo que la mejor temporada de mi vida, por decirlo, de mis primeros amores 100% con el Señor. Y me acuerdo que yo siempre decía cuando hablaba con mis hermanas o con mis amigas que si yo tenía que hacer un checklist del hombre de mi vida, él tenía todo, porque era buen amigo, era buen hijo, amaba a los niños, que para mí era fundamental. Mis sobrinos que eran chiquitos lo amaban. De hecho, estábamos peleados y le siguen diciendo tío. Fue el que te preguntaba, ¿pero por qué se peleó? Sí, mi sobrino mayor todo el tiempo me preguntaba y yo lloraba y me seguía preguntando. Amaba al Señor, era músico, que mi papá tiene algo de músico, entonces había algo del Edipo que me gustaba y todo eso. Entonces yo creía que con él era lógico que iba a ser feliz, porque tenía todo lo de mi checklist. Y en uno de esos momentos con el Señor, el Señor me dijo, lo que pasa es que vos estás basando tu felicidad en un varón, pero tu felicidad y tu plenitud va a estar en mí, tenés que encontrarla en mí. Y ahí fue, ¡wow! Y ahí empecé a decirle, sí, te quiero conocer como me acuerdo, me habló mucho a través de Oseas, que está el versículo que dice, te llevaré al desierto y ya no me llamarás más Señor, sino mi esposo. Y empezó un tiempo de intimidad con el Señor como nunca antes en mi vida. Y ahí el Señor me decía, bueno, todo esto lindo que te pasaba con él, si es con otra persona, esa va a ser la base. O sea, lo que yo te voy a dar va a ser, y fue literal soltarlo y cerrar una historia y dije, bueno, ya está. En el medio nos habían dado un montón de palabras, sí, que nos veían viajando. Y después, palabras que después se cumplieron. Pero en ese momento decíamos, bueno. No eran, y aparte de todo el cuestionamiento, pero al final tantas palabras, eran todas mentiras. Claro, wow. Al final dudábamos de la gente que nos habló, de Dios, porque al final no era todo lo que nos había dicho, ¿no? Y en ese soltar, creo que
tuve mi mayor encuentro con Dios. Y realmente Él lo fue todo. Y fue mi plenitud, mi disfrute, mi deleite, mi fuente de felicidad. Y desde de eso sentirme completa, fue que creo que ahí ya estaba lista para lo que el Señor iba a añadir a mi vida, que bueno, encima fue Él de nuevo, pero mejorado. Pero fue así, mucho tiempo de intimidad en mi habitación. Me acuerdo que Él me decía, anda al lugar más íntimo que tenés y de estar a las noches y a las mañanas y empezar a leer un montón de libros y empezar a escuchar en videos, todo que me conectaban con Él, a empezar a escribir. Ahí empecé a escribir en mis primeros manuales o para trabajar con niños. Fue como un tiempo por eso digo que creo que... Mucha producción. De mucha intimidad y, Wow. mucho fluir. Entonces, ¿cómo se salva la relación? O sea, ya tú, cuando uno está caminando ya con el Señor, se llena de Él y ya como que uno dice, no, es que ni matrimonio quiero, ya estoy tan satisfecho. Viste que uno está pleno, ¿verdad? Y a ese mismo tiempo yo, en paralelo, sin saberlo, viviendo también un tiempo de intimidad muy profunda con el Señor. Y fue en esa época también que nos conocemos con Marcos, con Jean, con Fer, y se empieza como a vislumbrar lo que después va a ser Toma tu lugar. La cuestión es que todo eso fue madurando, los dos cada vez más metidos con el Señor. Creo que ahí fue que nos reencontramos primero sin darnos cuenta, en su presencia, juntos, cada cual por su lado, pero estábamos en el mismo sitio. Y empezamos a pensar con Marcos y con Fer la grabación del primer álbum de Toma tu lugar. La cuestión que, nada, se arma todo, llega el día de la grabación y de repente miro así, uy, qué linda chica, por favor. Pero no me quería desenfocar porque estábamos ya iban a grabar. ¿Y quién estaba ahí? La Poli. Sin yo saberlo. La viste completamente diferente, parecía... Hermosa estaba. Sí, también era otra chica. Yo estaba con el grupo de jóvenes de la iglesia, íbamos a la grabación porque Marcos habían estado ministrando, íbamos y yo dije, Señor, yo me voy a enfocar en vos. Entonces, si él estaba allá, me ponía mirando él dice que no, que me ponía a mirarlo Está la grabación. Hay otra versión. No. Y en eso, mi hermano, que mejor amigo de él, porque en toda esta historia la familia, él fue un integrante más de la familia. De hecho, mi papá lo bautizó el hijo pródigo. El yerno pródigo. El yerno pródigo. El cuñado pródigo, mi otro cuñado. Los años que no estuvo. Se casaba mi hermano con mi cuñada, que también muy amigos los cuatro, y me mandan, porque antes usaba la tarjeta de casamiento en papel. Claro, ahora análoga. es todo digital. Entonces me dan para que, como lo iba a ver, le diera la tarjeta de invitación. Entonces me da la tarjeta y bueno, después que terminó la grabación y todo el rollo ese, nos quedamos charlando un montón ahí. Y me da la tarjeta. Resulta que en la tarjeta que había dado mi cuñada era la única tarjeta que ella había enviado a imprimir aparte que tenía el teléfono de ella. Confirmar la asistencia y pone mi número de teléfono, pero porque ella sabía que él estaba solo, que yo estaba solo y nos quería machear. Una genia. Obviamente él nunca vio el teléfono. Así que yo agarré la tarjeta y dije... Ni cuenta. Y después de ahí, en esa época estaba el Messenger, ¿se acuerdan? El muñequito verde con el zumbido y no sé qué. Nos volvimos a agregar porque cuando nos peleamos nos habíamos eliminado cada uno. Y yo estaba viendo en Buenos Aires, ella en Rosario, y nos empezamos a hablar, a escribir. Y que enseguida de vuelta conectamos, pero como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Sí, habíamos leído los mismos libros. Sí que... Ya era el tiempo. No, tremendo. Era el tiempo. Y yo estaba tocando en ese momento con una persona que tiene una fecha en Rosario. Y, buenísimo, es la mía. Así que ahí era en el estadio cubierto de Newell's Old Boys, me acuerdo. Y vos vivías relativamente cerca. Así que apenas terminamos de tocar, yo ni bien me bajé del escenario, desaparecí. Después preguntaban por dónde estaban, ni sabían. Y me fui a encontrarnos, nos fuimos a encontrarnos, a cenar. ¿Y ahí?
Y de ahí, de ese día que nos reencontramos, al año nos casamos. Wow. Dijimos, Esa hoy misma en noche un dijimos. año nos casamos. Y tal cual. Literal, la misma noche lo dijeron. Sí, la misma noche. Y fue así. Y al año nos Y casamos. dijimos los dos que sí. ninguno Ya esta ninguno vez se nadie se arrepintió. opuso. Y algo Después- lindo. Perdón. Quedó Que lindo. después me hiciste la propuesta. Claro, algo lindo de esta vez, vos contala si querés, es que la primera vez yo no se lo había podido proponer. Había sido como se fue dando todo y la familia quería y ¿por qué no se casan? Y bueno, dale. Y esta vez dije, no, esa es la mía. Se lo voy a proponer. Me compuso una canción. Pueden encontrar en Spotify. Gabriel. Tendrías que subirla. Podríamos porque subir. es Debe estar bien buena. Ay, hermosa. Y bueno, y fue así. Al año nos casamos, al año pusimos el estudio de grabación, al año nació Isabela. Después fue como Dios redimiendo los Uy, tiempos, sí. como que lo que no había sucedido 15 años empezó a suceder en un año. Sí, Fue incluso yo maravilloso. tenía la sensación de que en la vida me pasa todo como muy tarde a mí, todo después. Por decisiones también, obvio, no le echaba la culpa al Señor. Pero fue como así, y como dice el versículo, todo lo que se comió el saltón, y bueno, no me acuerdo bien el versículo, pero como que Él lo devuelve al 100 por 1 y rápido. Fue Retroactivo. hermoso. Uf, Sí. sí. ¿Y han Hermoso. experimentado como matrimonio, como pareja, cómo ha sido su relación con la paternidad de Dios? El encuentro como matrimonio con la paternidad. Mira, puntualmente lo vivimos muy fuerte en una crisis financiera que tuvimos. Sí, ¿Quién fue? sí, como que nosotros no tuvimos grande crisis a nivel relación después de haber tenido Claro. 200 Ya las años de vimos crisis. todas antes. Claro, las hicimos todas antes. Se las gastaron Sí, todas ya la habíamos dado anticipadamente. todas las que se te ocurra. Todas las lágrimas ya habían sido botadas en Wow. esa temporada. Y después de esto que decimos un año, veníamos de años de muchos, nosotros llamamos de muchos frutos visibles. Habíamos puesto un estudio de grabación, nos habíamos comprado un departamento, habíamos tenido una hija, con el ministerio a full, ministrando, también viajando. Había nacido Bauti. Yo había estado en una fundación, bueno, desarrollando todo un trabajo social, dirigiendo 2 carreras, full con pacientes. Estábamos como en un auge de frutos a la vista humana. Claro, nos estaba yendo muy bien. Todo era muy palpable hasta Sí, ahí. bueno. Y siempre decíamos, nosotros teníamos si bien ministrábamos en Toma tu Lugar y yo servía en la fundación y todo, nosotros decíamos, nosotros queremos tener nuestros trabajos para nunca depender del ministerio, para que nuestro corazón no se corrompa, para que, como que siempre fue esa cosa. Y ahí fue el Señor diciendo, la dependencia en su trabajo, no, la dependencia es en mí. Y ahí empezamos un tiempo cuando nos vamos a vivir a Córdoba. Nuestra oración, así como esta que contaba Poli hace un rato, de que el cambio es nuestro amor por el suyo, otra siempre fue: queremos hacer tu voluntad, nunca nos permitas irnos ni a izquierda ni a derecha de tu voluntad. No lo permita. Una oración que se repite mucho. Sí. Y gracias a Él nos lo permitió. Y fue que el Señor nos habla de irnos a vivir a Córdoba. Entonces lo dijo, nos lo habló primeramente a nosotros y después a través de una persona, pero que ni nos conocía casi, con una claridad y una certeza que no hubo duda, no cabía duda. Entonces nos vamos a Córdoba, devolvemos el departamento que habíamos comprado, perdemos un montón de plata, perdemos cosas, porque habíamos comprado todas las cosas para el departamento, los electrodomésticos que quedaban puestos en el departamento. Obviamente el trato, si bien la persona con la que hicimos fue súper entendido en lo que Dios nos estaba mostrando, obviamente nosotros estábamos deshaciendo el trato. Entonces hubieron muchas cosas que nosotros perdimos y era justo que así sea, ¿no? Y nos vamos para Córdoba. Sí. Y en esa temporada, convencidos por el Señor, porque nos movimos por una palabra del Señor. De hecho, Marcos y Fer nos decían, no hace falta que ustedes vengan a Córdoba porque teníamos un discipulado muy cercano, o sea, viajábamos todos los meses, no era necesario estar en la misma ciudad, pero nosotros nos movimos por una palabra del Señor. Y ahí empezó el proceso
para hacer la historia larga corta de lo que nos pasó, invertimos en un negocio que parecía que nos iba a dar libertad financiera, libertad de tiempo, ¿verdad? Nos va muy mal, y no solo nos va muy mal, en el medio muy confuso la propuesta y con muchos grises, no solo eso, sino que se nos cierran las propuestas laborales a nosotros. Las compuertas se Las cierran. compuertas, claro. Él nunca no había trabajado, siempre tenía clientes, Claro. yo nunca no había trabajado, o sea, y empezó a venir un tiempo duro económico, muy duro, de deudas, de bancos, de abogados, que la verdad que hoy tenemos una empatía con las personas que atraviesan situaciones así. Claro. Y si están haciendo podcast de finanzas, debe ser muy bueno, porque esas temporadas son muy difíciles. Y ahí empezás, ¿viste? Son pecados que no confesamos, Claro. ¿viste? Querés empezar a ver por qué estamos atravesando eso, y hasta que entendimos que era un proceso de Dios. Un detalle que no es menor es que cuando nos metemos en este negocio es por una palabra de Dios. Una palabra que hemos recibido, dijimos es esa palabra de ese negocio es este. Claro. Y orando también con nuestros líderes, sí, es de Dios. Entonces, Aparte, usted siempre, la oración es ni a izquierda ni a Ni a derecha. derecha. No nos Entonces interesaba. usted no iba a era hacer de Dios algo. que nos tenía que ir mal, aparte, financieramente. Tremendo. Una deuda muy grande para nosotros, impagable, enorme, en dólares, en Argentina. Yo sin trabajo para hacer a nivel producción, ni a nivel grabación, ni nada de nada. Todo quieto. Poli igual, sin pacientes, salimos a ministrar, no había ofrenda. O sea, todo era realmente un trato del Señor con nosotros. Nosotros nunca pedimos ni ofrenda ni nada. Por Vamos, supuesto. y si hay, las veces que no ha habido, no ha habido. O No hay había, problema. pero el Y Señor... fueron esas. Él había, y el Señor les dice, Sí, tienen sí. que ofrendar la ofrenda. Sí, recibimos la ofrenda que sí, y el Señor dice, no, esa ofrenda tienen que volver Se a sembrar queda en el de mismo vuelta. lugar. Y la devolvimos. Y yo mirando ahí, sí, va, dale. Tremendo. Y ahí empezó lo que nosotros llamamos un tiempo de frutos eternos. Porque si bien nos veías y estábamos secos, no teníamos ningún fruto visible, entendimos que Dios quería desarrollar frutos eternos. Y ahí empezamos a desarrollar la fe como nunca antes. Qué precioso. La paciencia, la mansedumbre, la humildad. Yo me acuerdo de él, como varón, no poder proveer a tu casa es muy crítico. fuerte. Uf. Y él reuniéndose con los Riffel, bueno, que son nuestros amigos y que tienen esta gracia hermosa, y nosotros llorando con ellos y abriéndoles las cuentas del banco, diciéndole cada centavo que cobrábamos y El manejo del dinero, ¿cómo era? qué hacíamos, o sea, como abrir todo, ¿viste? Mostrar Ser muy vulnerable. muy vulnerable. Sí, yo ya me quería ir a una fábrica de lo que sea, a hacer lo que sea. O sea, necesito mantener a mi familia. Claro. Y no, el Señor no lo permitió. Y Diego y Caro nos decían, un problema económico no es problema. Ustedes, así con su tono, ustedes tienen todo, están plenos. Y de verdad, algo que aprendimos ahí fue apoyarnos en el cuerpo. Eso fue una de las mayores ganancias que Cuéntame de eso. que tuvimos. Porque a veces estamos rodeados de personas y no logramos mostrar la vulnerabilidad, no logramos Ser vulnerable. ser vulnerable, y lo que estamos pasando y lo que estamos necesitando. Contar una situación financiera es difícil. Claro. Abrir y decir, no tengo, Will, no tenía para comprar comida. No tengo para ir a súper. Y hubo un momento donde tuvieron que ser tan vulnerables de decir, no tenemos para comer. Exactamente. Muy bien. Y ahí fue que, como contaba Poli, que empezamos a vivir el cuerpo y... Sí. El amor del cuerpo y la provisión de Dios a través del cuerpo. Vamos a responder la pregunta, porque eso es parte de la paternidad de Dios también. Sí. Claro. De A que de través ahí del venía. A través del cuerpo vimos también la provisión de papá. Que nos hacían una compra en el súper, que nos acercaban cosas, y más allá de que era meternos con el Señor y vivirlo a Él como papá en oración, era vivirlo a Él como papá con las personas que nos proveían, porque nos tuvieron que hacer comprar en el supermercado, no teníamos para comprar. Sí. Y toda esa ansiedad y esa angustia, me acuerdo que dormíamos a los nenes y nos metíamos en el estudio de él, que era el garage de casa, y poníamos, no sé si paz, y nos quedábamos los dos callados a respirar de su presencia, a liberarnos de la angustia, de todo lo que nos oprimía literal.
y salíamos con una bocanada de aire, pero salíamos y seguíamos sin que las cuentes. Y eso era vivir a la paternidad. Y al otro era día, perdón, de nuevo. Como que el papá agarraba a sus hijos upa y le decía, pero míralo desde acá, ya va a pasar. Y ahí como que, ahí donde recibíamos como la administración de parte de él, decir, lo veíamos como desde afuera, decir, bueno, está bien, no es tan grave. Pero salíamos del cuartito y como decía Poli recién, las cuentas sigan exactamente igual, los llamados sigan exactamente igual, bueno, cheques rebotados, todo. Y de nuevo nos íbamos al cuartito. Y de nuevo nos íbamos al cuartito. Y de nuevo, y hablábamos con los Riffel, y hablábamos con los Brunet, y hablábamos con nuestra familia, y exponíamos. Y Diego nos decía 6 meses negros, 6 meses negros nos decía, pero como que nos ayudaba a ver un poquito de luz. Era un tiempo de sequía, pero había un tiempo también de caducidad para lo que estaban viviendo. Que nos costaba verlo, porque decimos, no le vemos la salida. Y fue así, después de, bueno, no sé si que ahí, sí. Pero fue así. Hubo un día que el Señor dijo hasta acá. Hablando de paternidad, yo siempre viví sin mi papá, desde muy chico, poco presente en casa. Después, una vez que se separan mis papás, también yo chiquito, como que pierdo contacto con él, era una llamada para el cumpleaños y así muy, muy poca relación. Pero algo que mi mamá me heredó, me dio, fue el conocer a Dios como papá. Entonces ella me decía, vos no te estás viendo con tu papá acá, pero vos tenés un papá. Y es Dios. Y yo siempre me relacioné con Dios como mi papá. Siempre. En todo momento. Por eso yo te decía, por más que no iba a la iglesia, mi relación con mi papá estaba intacta. No estaba yendo a la iglesia, pero yo tenía a mi papá y me seguía hablando con él. Will, fumando, yendo a bailar, pero yo tenía mi relación con él, nunca perdí mi relación con él, más allá de estar equivocándome, estar en pecado, como lo quieras llamar, nunca dejé de relacionarme con él, y creo que si algo me salvó en mi vida, es eso, era haberlo vivido a él como papá. No solamente eras consciente de él, porque eras consciente mentalmente de que él estaba ahí, sino que tú puedes decir que te relacionabas, tenías conversaciones con él todo el tiempo, hablando, orando también, haciendo oraciones. Sí, por ahí en esa época no me arrodillaba a orar. Claro. Pero yo estoy todo el tiempo hablando con él. Bueno, no sé porque yo no tengo una relación así con mi papá, pero veo muchos hijos que tienen una relación con su papá que pasan los años, lo que sea, y hay una cuestión de una conexión tan hermosa. Que yo con mi papá natural no lo viví, pero sí con mi papá. Qué hermoso. Pero el Señor tenía preparada una sorpresa en esa época, que fue restaurar mi relación con mi papá. Cuando nos casamos, le dije a Poli, mira, yo no voy a invitar a mi papá por ciertas razones, pero sí quiero que él sepa. Entonces lo fui a ver, nosotros sin relacionarnos. Entonces le conté, mira, me voy a casar, pero bueno, le conté, no te voy a invitar, pero te quería informar. Te quería decir porque sí no quiero que nuestra relación siga así. Y ahí mi papá se larga a llorar mal. Y bueno, para hacer, como dice Poli, el cuento largo, corto, él termina orando por mí, termina bendiciendo mi matrimonio ahí en ese lugarcito. Y dice, ¿sabes qué? No hay problema que no vaya a tu matrimonio. Está todo bien. Y a partir de ahí fue un antes y un después, con una progresión, no es que cambió así, pero empezamos a relacionarnos como padre e hijo. Y un regalo que me dio el Señor en esta época de tanta crisis financiera fue que uno de los consejos que nos dieron los Riffel era no pidan un préstamo en el banco. O sea, la última opción es el préstamo en el banco porque los intereses en Argentina te detonaban la economía después. Claro. Fíjense, un familiar, lo que sea, preguntábamos familiares, no se podía, no tenían, o justo estaban en una situación que no nos podían prestar. Entonces yo a ella le digo, pero pará, yo tengo papá. Le digo, le voy a preguntar, mi papá jubilado, ex ferroviario, o sea, viviendo en su casita, él siempre muy austero, un perfil súper bajo, muy, muy tranquilo. ¿Qué pierdo? Voy y le pregunto. Voy y le cuento la situación. Uy, Andy, qué garrón.
Y bueno, ¿y cuánto es? Y eran varios miles de dólares. Digo, mirá, es un montón, pero lo que vos nos puedas prestar va a estar bien. Pero decime, ¿cuánto es? Bueno, es tanto. Bueno, está bien, me dice. ¿Qué le digo? Sí, yo te voy a prestar el dinero, me dice. Y nos prestó como para cubrir, creo que casi la totalidad de los que nos faltaba de deuda en esa época. Wow. Y así que esa fue la primera vez que yo viví a mi papá carnal como un proveedor. Y eso fue también fortalecer nuestra relación de papá e hijo. Sí, yo creo que fue un acto de justicia. Y sí. de justicia, no porque el papá le debiera, creo que fue un acto de justicia ante el Señor. Y hoy, al día de hoy, Él vive con nosotros, con 85 años, y cómo hubiera sucedido eso, creo que y no porque nos prestó plata, claro, sino claro. porque comenzó a restaurar una relación, un vínculo, y él a veces hoy lo ve jugando con Bauti, quizás como no jugó con él, pero... Yo tengo un solo recuerdo de mi papá jugando conmigo en toda mi infancia, y no, pero sin ningún dolor decirlo, claro. Pobrecito. No, de verdad que yo viví sano porque fui hijo siempre de Dios, y él siempre fue mi papá, pero de alguna manera como que es un acto de justicia. Yo cuando lo veo jugar con Bauti digo, wow, qué revancha que nos está dando el Señor, tanto a él como a mí. Y a Bauti. Y a Bauti que tiene su abuelo ahí. Sí, y de ahí fue como el Señor diciendo, ya está, esto era. Y ahí fue empezar a decir, bueno, de ahora en más, si nosotros nos vamos a endeudar y vamos a pasar, va a ser porque nos vamos a meter en los asuntos que el Señor nos pida. Ya no pensar en un negocio que no, lo que Él nos diga, si tenemos que pasar esto otra vez, que hasta el día de hoy decimos, elijo volver a pasarlo, porque cómo nos expandió el Señor en fe, en reconocer al cuerpo, en fortalecer. En humildad, en vulnerabilidad. Sí, el orgullo quedó así. En saber que uno no es el proveedor de la casa. Que todo, y cuando Él quiere, hace así, y cuando Él quiere. Y fue así. De un día para otro, trabajo, ingresos, empezó a restaurar nuestra economía rápido. Sí. Rápido. Podríamos decir que era algo espiritual. Creo que sí, tengo mis sospechas. Sí, definitivamente. En un año pudimos devolver el dinero, ahorrar. Reinaba un espíritu de pobreza en casa, básicamente. Sí. Y a través de la reconciliación con tu padre, el Señor empezó a hacer cosas, empezó a moverse como ese Dios proveedor, incluso usando a tu propio papá, que no tenías ninguna expectativa, pero algo en ti te dijo, voy a preguntar, nada pierdo. El no ya lo tengo. Sí, tal cual. Y hasta el día de hoy sentimos ya como fue tan, muy grosso, diríamos en argentino, nosotros al día de hoy sentimos que el dinero no es nuestro. O sea, de verdad, no es una frase No hay una armada. dependencia hacia lo material. No, y si está bueno, ¿para qué? Si va a venir, como que hubo una conquista en un área que es muy difícil, pero reconociendo que nuestra dependencia no es ni del ministerio, ni de nuestro trabajo, sino que el que es Dios proveedor. Jireh es Él. Y lo que Él quiera, como Él quiera, y si hay escasez, habrá que transitarla y Él permanece fiel y Él está con nosotros. Y eso es lo más hermoso que vivimos de esa temporada. Sí. Algo para destacar también, que incluso en esa temporada nunca dejamos de diezmar. Que creo que también eso fue una conquista, porque era de lo único que nos faltaba ya bajar costos, digamos, ¿no? De diezmar, de ofrendar, y fue algo que al día de hoy, incluso si por ahí estamos, cuando uno arma, ¿no?, los números y todo, que aparte el diezmo por ahí lo contamos y está de más, ya está, quedó ahí como que no andas con calculadora mirando si diste el 10. No es nuestro el dinero. Sí. Y en experiencias de ustedes como familia, donde el Espíritu Santo les haya mostrado algo, me estaban hablando algo de los nombres de los chicos, me gustaría conocer un poco de esto. Sí, bueno, nos ha pasado algunas veces que estamos como buscando del Señor y Poli recibe una parte y yo recibo otra cosa, y cuando la juntamos como que está
Vemos la el palabra completita ahí, el mapa completito. Con Juan Bautista nos pasó que estábamos, ¿cuántos meses tenías vos? 2, 3. Ni sabíamos el sexo, nada. Y le dijimos, Señor, hablanos de nuestra hija, que no sabemos nada, contanos de su propósito de él. Y el Señor, el Espíritu Santo nos lleva a leer un pasaje que nos entrega la cita, y cuando lo leemos era... Es el de Lucas, que habla de Juan el Bautista, que habla del espíritu de Elías, pero hablando de Juan el Bautista. Y yo sentía que era varón, no se lo había dicho. Y dije, no, ¿ves que es varón? Le digo, es varón y va a ser Juan Bautista. Y dice, pero si es nena, ¿cómo le ponemos? Juana Bautista. Y a mí me gustaba Jeremías. Que, bueno, ahora que tenemos amigos que tienen hijos, que Jeremías está bien. Hay algunos cuantos por ahí. Lo disfrutamos. Pero y no, Juan Bautista es horrible. Le digo, a lo mejor es el propósito, pero le podemos poner otro nombre. Y le decía eso, y mirá si es mujer, y vos ya le estás diciendo que iba a sentir el rechazo, toda esa explicación. Y no, bueno, y fue Juan Bautista y está ahí. Pero muchas veces practicábamos o ejercitábamos eso, como nuestros sentidos espirituales. Nos poníamos a orar juntos, adorábamos, y después cada uno leía algo, escribía algo, y cuando uníamos era impresionante como era, ya sea por algo específico que le estábamos preguntando al Señor o no le estábamos preguntando nada, pero se arma como el mapa completo. Entonces entendemos que la voz de Dios en la casa a veces puede ser que le dé a él, a veces puede ser que no es de a mí, pero que a él le place hacerlo a través de darnos una partecita a cada uno, para que veamos la riqueza y el panorama completo cuando nos disponemos a hacerlo juntos. ¿Pero es en un momento específico que esto pasa? ¿O dicen, esta semana vamos a estar orando por esto? ¿O literalmente dicen, vamos a parar esta hora y vamos a buscar al Señor? ¿Cómo es la práctica en intimidad? No, de todas maneras. Todas las que dijiste. Todo clasificó. No siempre es de una manera. Okay. Y sí hay cosas que son puntuales y también nos pasa que no oramos. Todo nos pasa. Sí. Que después que pasa y que el Señor hace poco nos volvió a recordar de ser pobre de espíritu y dependiente. Dijimos, y cuando lo entendimos, y hace un montón que nos estábamos pidiendo dirección, dijimos, para tantas cosas importantes que tuvimos que decidir, y mirá cómo nos lo hicimos Damos antes. por hecho que lo que vamos a hacer está bien y le agrada a Dios. Claro. Y empezamos a dejar esa dependencia de preguntarle todo. Sí, nos gana la ansiedad, nos gana la urgencia de la situación muchas veces también. El individualismo, la autosuficiencia. Exacto. Sí. Así que nos pasan todas. Sí. Las buenas y las malas. Creo que me identifico. Lo hemos hecho con los nenes también, de ponerlos los 4 sin decir nada, orar y escuchar al Señor. Y después cuando vemos que se arma este rompecabezas. Qué hermoso, entre los 4, eso es bello. Y está lindo verlos a ellos darse cuenta de eso. Isabel hace como que les explota el cerebro. Hermoso saber que Él, disponernos a buscarlo, Él siempre nos habla. Sé que ustedes como profesionales sirven también al Señor intensamente. Tú como psicóloga, Chapo es músico profesional, pero tiene que ver con todo esto de la producción y toda la industria, por así decirlo. ¿Cómo es su servicio a Dios a través de estos talentos, de sus dones? ¿Cómo ha sido el ejercicio? Yo, en lo personal, tuve un encuentro con Dios muy fuerte en el 2001 que ¿cómo se dice? Me destruyó, me tiró abajo todos mis planes y todos mi concepción o mi entendimiento de lo musical. ¿Te veías más en un perfil artístico? Me veía en un perfil, no, siempre me vi como productor. Siempre. Pero me veía produciendo otro tipo de música. Ya. Y a partir de ese encuentro que tuve con él, que experimenté algo tan fuerte en su presencia con la música, que me pasó que no encontraba algo que llegue a ese nivel de experiencia dentro de la música. Ni rock, ni funk, ni jazz, que era estilos que a mí me apasionaban. Como que a partir de ese punto se borraron los estilos de mi vida. La música se borró. Y pasó a ser una forma de conectarme con el Señor. Y cuando yo descubrí eso, dije, yo quiero que todos vivan esto.
Yo quiero que todos se conecten con Dios a través de la música de esta manera y no tengo ganas de hacer nada que sea diferente a esto, ni nada que le llegue a los talones a esto, porque fue tan fuerte la experiencia, me marcó de tal manera que yo dije, no, todo el mundo tiene que empezar a experimentar esto. Y a partir de ahí, todavía no nos conocíamos ni con Marco ni con Lucas, fue que el Señor nos fue llevando para ese lado, y una de las formas de servir fue entregar mis talentos, mis dones al servicio del cuerpo y de Dios, y algo que yo amo hacer hasta el día de hoy. Y mi forma de pensar la música es a ver cómo esto va a conectar a alguien con el Señor. Esa es mi forma de servir al cuerpo. Tiene esto, ¿cómo hago para que la novia se enamore más del novio? ¿Con qué palabras, con qué acordes, con qué melodías? ¿Qué va a pasar en el momento que la novia cante esto que va a hacer que su corazón se mueva más rápido hacia el del Señor? Esa es como mi concepción del arte. Excelente. Y la psicología en la iglesia. Raro. ¿Cómo va todo esto más difícil eso. de la mente? Como ahora que hablamos de espíritu, cuerpo y alma, pero no solamente desde un perfil espiritual, sino también desde un perfil psíquico y esta reforma que ha venido sobre la iglesia en todo esto. Y creo que definitivamente tú te has ido convirtiendo en una voz referente en todo esto. ¿Sí llegaste a pensar cuando estudiabas que todo iba a terminar allí? No. Es más, lo veía como muy incompatible. ¿Sí? El ministerio era como que, sí, ministerio, la música en la iglesia, pero a mí déjame con los necesitados, en el trabajo social, como que veía como incompatible esta fusión. Pero no es en sus propósitos, todo es maravilloso. Y yo creo que todo mi desarrollo educativo, mi crecimiento educativo, tiene que ver con que una carrera no es el fin, sino que son herramientas que Dios pone en tus manos para que uno se pueda alinear a su propósito. Y creo que la psicología es una ciencia que no hace más que otra cosa que explicar un área que Dios diseñó que tiene que ver con la mente. Y es una herramienta maravillosa cuando uno la utiliza como una herramienta para conectar a la persona con Dios. Termina siendo lo mismo, claro, pero desde otro lugar. Y por ahí dicen, lo tuyo es fácil porque vos al paciente le podés. Y sí, en muchas oportunidades ha sido fácil predicar el evangelio porque llega un momento que la psicología tiene un límite y en un momento tenés que presentarle a Cristo porque el que te hace verdaderamente libre es Cristo. Tremendo. Pero a veces nuestro espíritu tiene conexión con Dios y vive un montón de cosas, pero hay que enseñarle al alma y hay que desconstruir un montón de cosas para que el alma pueda vivir en esa plenitud. Y creo que ahí es donde la psicología ayuda a que la persona pueda acceder, a que el alma de la mente de la persona pueda acceder a la plenitud en Cristo. Y de ahí se derivó, obviamente, que después me gusta, amo trabajar con las familias, con las mujeres, con los niños, y después me enfoqué en la parte de educación y me gusta mucho enseñar y en lo ministerial, y ahora con una plataforma educativa y el centro educativo. Entonces, son todas herramientas, son excusas para que nosotros podamos cumplir el propósito, podamos administrar lo que Dios pone en nuestras manos. No sé si respondí. No, tremendamente. Ustedes son dos personas muy capacitadas, muy talentosas y yo me siento muy feliz de ser su amigo porque aprendo de ambos en diferentes áreas, así que termina siendo de mucha formación también para nosotros y para el cuerpo, porque en realidad el cuerpo necesita eso. Necesita poder conectar con Dios, pero también necesita poder entender muchas cosas que vive y que experimenta. Y ustedes hacen ese buen balance. Al escucharle yo te iba a preguntar que cómo hiciste para conquistar a Poli, pero prácticamente ya estaba conquistada cuando te vio sí. en ese encuentro. Hay un secreto con pero Poli. Pero hay un secreto sí. Y algo que le pueda servir a quienes nos escuchan. Bueno, no sé si será el caso de ellos, pero en mi caso, Poli tiene una debilidad. Me da miedo, no sé lo que va a decir. Muy bien. Estoy completamente perdida. ¿Qué es esta? Cuando ella me ve conectado con el Señor, está perdidamente enamorada de mí. Pero perdidamente enamorada de mí. Le puedo pedir lo que sea, mirá, me animo a decir. Wow.
Y eso fue lo que creo yo que nos terminó de enamorar. Conectar. Sí. Ella llega allá, te ve listo en producción, Sí, estabas con tu instrumento, Sí. enfocado en que ibas a servir al Señor y fue suficiente. Sí, y más que el servicio, es Claro. porque las esposas saben cuando el esposo está conectado con el Señor o no. Ah, sí, o uno cuando porque los novios. podemos servir Claro. sin estar conectados. Claro, entonces es cuando está esa conexión, sus ojitos brillan. Sí, me puede. Tremendo tip. Es verdad. Tremendo tip. Y Sí. es bíblico aparte, porque dice que la adoración hermosea el rostro. Y la adoración no es cantar. La adoración, la mejor adoración está en obedecerle. No quiere otra cosa el Señor. No hay nada, un olor más fragante que la obediencia y estar conectado con Él. Es verdad. Así que mira qué lindo que estoy hoy. Eso está tremendo. No siempre estoy tan lindo, pero hoy estoy lindo. Es que acabaste de adorar. Claro. Cuando está medio feo, le da, no, un ratito. Creo que ese es el motor también para que la familia sea funcional, para que Cristo sea el todo de la familia. También se centra allí. Sí. No puede No hay haber otra secreto. cosa. Y de verdad no hay que secreto. es sacarle el romanticismo, lo místico que él se la pasa adorando todo el tiempo. O sea, literal lo que a mí me enamora de él es que él ame a Dios, que tenga un corazón enseñable. Yo amo eso de él, que fue en una reunión y lo que el Señor lo está confrontando, o se junta a hablar con Marcos y lo que el Señor lo está confrontando, o a veces lo confronto yo, que no es la parte más... Son las más, digamos. Por supuesto. Y él lo toma y su corazón enseñable, pero porque no es que me quiera agradar más a mí, o sea, lo quiere agradar más a Dios. Común en Es él. Dios. Es un Sí. común en él. Él pregunta, está en él, yo puedo dar testimonio Sí. de eso. Sí. Él pregunta, hey, quiero tu feedback. Sí. ¿Cómo lo viste tú? Sí. O sea, él está muy abierto a escuchar a otras personas y no está centrado en lo que él cree. Exacto. Y eso es maravilloso. Sí. O sea, es una clave Para mí es una clave del éxito. Yo eso le digo a Isabela. Total. Cuando hablamos de su futuro, que está en la etapa que todavía, ay, mamá, no. Muy bien, gracias, Pero Señor. yo le digo eso, lo más importante es el corazón. O sea, que tenga un corazón que ame a Dios y que sea moldeable. Decir que vos te acompaña el físico y que Vamos. bueno, pero podría no suceder. Yo ya estoy sobrando aquí en este podcast. Y avivamiento. Pero eso es pasajero, es momentáneo. O sea, ¿de qué me sirve si no hay No soy esencia? solo una cara bonita. No es solo una cara bonita. Sí, ¿de qué sirve un físico escultural sin presencia de Dios? Exacto. Es una vasija hueca. Exacto. ¿Viste? Hay veces me dan ganas de predicar en el podcast también. Muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Su máxima carga en la iglesia local, su máxima carga al cuerpo, ¿qué es lo que pesa en sus corazones que ustedes realmente evalúan y que realmente se convierte en una motivación para hacer luz en medio de esa necesidad? Personalmente yo, a mí lo que me carga es que ver que el liderazgo pueda estar bien. A mí me carga eso. Qué hermoso. Que estén bien entre ellos, que estén bien en sus matrimonios, que estén descansados, que puedan disfrutar de las cosas materiales, mundanas, de salir a comer algo, de tomarse unos días para descansar, de que estén conectados. Eso es algo que siempre me cargó para la iglesia local. Y también, sumado a eso, que no, como que tratar de luchar para que no se pierda la visión original que el Señor nos entregó. Como, no es preservar, es como procurar, sí, preservar eso. No desviarse. Sí. Mantenerse enfocados. Sí. Muy bueno. ¿Y Poli? A mí lo que más me carga tiene que ver con las familias, con los hogares. A veces digo, yo creo que la familia y el matrimonio o te potencia o te esclaviza. O sea, no es que hay grises, es como... y muchas veces cuando las familias, las parejas no logran, yo digo, quiero que prueben porque es tan
precioso el diseño de la familia, del matrimonio, es tan deleitoso, es tan hermoso. Eso mejor no son dos que uno, porque cuando uno cae, yo lo he vivido 1.000 millones de veces. O sea, saber que está Él para levantarme, para sostenerme, y ver familias, matrimonios desgastados, es lo que más me angustia, y está nuestro clamor, nuestra oración, y de hacer cosas concretas para conectar a las casas, a los hogares. Y obviamente las generaciones, pero es fruto de eso. Cuando ves la vida de Timoteo, dice, bueno, porque hubo una fe que habitó en su mamá y en su abuelo. Entonces, cuando hay algo generacional, viste que dice la fe no fingida, una fe genuina. Claro. Entonces, realmente que las familias puedan vivir una fe genuina, no fingida bueno, no, real, de gustar, de probarlo a Dios como proveedor, mejor suena como muy, muy prédica, pero es real. Yo le decía a una amiga que estaba con que no se quería casar, le digo, y me dice, ¿por qué me insistís tanto? Me dice, déjame, digo, es que es como, a mí me encanta la torta de chocolate y y quiero que la pruebes porque está riquísima. Y bueno, nos reímos. Pero bueno, creo que sí, de la iglesia, la carga de la iglesia local es el núcleo de los matrimonios y las familias que podamos vivir el verdadero evangelio y lo verdadero de estar en Dios. Escuchándote, 2 respuestas directas. ¿Qué destruye un matrimonio? Sin pensar mucho. Sí, el humanismo, el yo, el mirarme a mí, mi necesidad, mi yo. Creo que es lo que destruye. ¿Y qué fortalece el matrimonio? ¿Qué lo preserva? El morir, darte. Las dos morir. caras de la moneda. Sí. Renunciar. Pero muy vale bien. la pena. Una en la línea de Chapu, ¿vale? Sí. Una diferente en tu línea. Ahí te van 2 preguntas rápidas, respuestas dale. rápidas. Muy bien. Lo más malo de la música cristiana actualmente. Copiar y que no tenga presencia de Dios. Muy bien. ¿Y qué es lo mejor? La fuerza, la potencia de una canción llena de la presencia de Dios con simpleza. Muy bien, muy bien. Poli, ¿tu canción favorita de Toma tu lugar? De Toma tu lugar, creo que Te prefiero a ti. Que la cantamos en nuestro matrimonio. Prefiero un desierto contigo. Ni sabía lo que decía. Después se vino el desierto, ¿no? Pero, andabas profetizando y ya después te pasó factura. Un desierto que un paraíso lejos de ti. Wow, y se cumplió. Y lo vivieron. Y lo vivimos en carne. Muy hermoso. Para ti es muy difícil esa pregunta. Y esa nos ha marcado mucho. Sí, para ti también sería esa. Sí, Te prefiero a ti es hermosa. Te prefiero es a muy ti. linda esa canción. Wow. La melodía, todo, y ni hablar, vivirla. Qué hermoso. Decir te prefiero. Qué Después de todo lo hermoso. que pasamos, y si lo tengo que pasar de vuelta, te sigo Vámonos. prefiriendo. El mundo tiene una agenda. Está claro, está definido. El mundo sabe hacia dónde va. La iglesia debe tener su propia agenda, encajar en el plan de Dios. Uh-huh. ¿Cómo visualizan este marco de 7 años en los que básicamente estamos todavía entrando, pensando en lo que va a ser el 2030? ¿Qué visualizan ahí como iglesia, para la iglesia local en el plan eterno de Dios? Y lo clave que creo que es ser entendido en los tiempos. Eso es clave. Entender qué dice la palabra acerca del plan, que está claro, para que nuestra fe no sea defraudada, entre comillas, porque si creemos equivocadamente, cuando empiecen a suceder las cosas que van a suceder, nuestra fe se va a quebrar inevitablemente. En cambio, si vemos y entendemos que lo que está escrito empieza a pasar, y decir, mira, era eso, y ahora seguro viene esto, y al tiempo empieza a pasar eso. Y es donde se fortalece y también nos prepara para lo que se viene. Sí, yo creo que si hay algo que tiene que entrar en la agenda de la iglesia es el estudio de la palabra, el entendimiento de los tiempos, pero también necesitamos una iglesia madura. Necesitamos crecer en carácter, sí, una iglesia que salga de los problemas domésticos y cotidianos y pueda enfocarse en los verdaderos
pelear las verdaderas batallas que tenemos que. Y a veces nos enroscamos en la ofensa, y necesitamos salir rápido, aprender a salir. Ofendernos, vamos a ofender, nos vamos a molestar, somos humanos, errores va a haber 1.000 millones, pero salir eso y que eso no nos demore. Perdonar y avanzar. Perdonar y avanzar, crecer y avanzar. La otra vez hablaba con una persona y hablamos esto, o sea, Jesús estuvo con Judas, aunque yo sabía que lo iba a traicionar, pero hasta el último día le lavó los pies, lo sirvió y siguió avanzando. O sea, eso no lo demoró. Entonces, creo que el Cordero es digno de una iglesia madura. Por su sacrificio, por el valor de su sangre, de su vida derramada, nosotros debemos cumplir con madurar y crecer y salirnos rápido y fortalecernos y enfocarnos y dejar de estar en la banalidad y que sea digno la recompensa, o sea, que Él venga y vea una iglesia por lo menos con las menos arrugas posibles, claro. O sea, porque después Él nos va a vestir y nos va, pero en nuestros actos de justicia que puedan ser expresados. Creo que esa es la urgencia, que la iglesia madure. Muy hermoso. El Team Bufa en el podcast, gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros y hablarnos de su encuentro con Dios, su historia con Dios, que definitivamente es de inspiración. Y para nosotros es muy lindo poder conocerles internamente. Dios les bendiga mucho. Gracias, amigo. Te amamos mucho. Les amamos mucho. Hasta la próxima.